La palabra se encuentra en Juan capítulo 15, versos 1 en adelante. Juan capítulo 15, versos 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amado Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu, darle a testimonio a mi espíritu de que soy hijo tuyo. Gracias por estar aquí. Qué lindo, Señor, es mirar nuestras vidas hacia atrás y ver lo que has hecho. Y darnos cuenta de que apenas estás comenzando. Hazlo de nuevo hoy. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Luego de este tiempo precioso de Jesús estar con sus discípulos en esta experiencia de lavar los pies, de abrirles el corazón y contarles las cosas que iban a pasar, de esta vorágine de emociones que están tomando lugar, de la que habíamos hablado la vez pasada, terminábamos diciendo o leyendo las palabras de Jesús diciendo: vamos, salgamos de aquí. Y el capítulo 15 comienza. Dicen muchos de los que saben más que yo, al leer el texto y el contexto, dicen: parece que Jesús sale de este lugar donde lava los pies, toma la última cena y de camino tiene estas palabras. Y son palabras maravillosas. Las he escuchado desde niño. Pero de pronto me han golpeado con tal fuerza que me siento tan inadecuado de pasárselas. Y estoy orando que Dios realmente nos ayude a ver
y a escuchar su impacto. Y yo pienso que en un momento dado Jesús está con sus discípulos de camino y ve este viñedo. Algo muy famoso, quiero decir, muy común. Y él mira y tiene un retrato vivo de lo que quiere compartirles. Y básicamente tomando esa imagen que ellos estaban mirando, él les dice, miren, yo soy la vid verdadera. Ustedes son ramas. Y así siguió. Y cuenta esta analogía que es tridimensional. Y la experimentan, la viven. Los discípulos acaban de pasar por experiencias como este que sale, que va a traicionar, que va a entregar. Están mirando para todos lados porque saben que viene un golpe de algún lugar, hay peligro. Y están extenuados de cansancio. La banda de discípulos tenía muchas preguntas. Todavía seguían pensando en lo que acaban de escuchar. Una de las cosas que se desprende de esta analogía, conectado a todo lo que han vivido juntos, incluyendo la partida de Judas de en medio de ellos, es que esta banda de discípulos, aún desde sus inicios, y con ellos los de toda la historia, hasta nosotros, siempre contaría con discípulos verdaderos y discípulos que no son verdaderos. Personas que parecen estar, pero que no están. Jesús dijo que lucirían como la rama de una vid que no da fruto. Judas, quien momentos antes había sido cortado de la banda de discípulos, es el clásico ejemplo. A simple vista parecía a Judas estar conectado a Jesús, ¿no es cierto? Pero no había efecto alguno palpable, visible de eso en él. No había nada en Judas que sugiriera vida con signos de exclamación. Y una de las cosas más importantes de la experiencia del Evangelio, de conocerlo, de vivirlo, de escucharlo, entenderlo, asimilarlo, es que es imposible escuchar el Evangelio y no ser radicalmente impactado, transformado, profundamente alterado, desde cosmovisión, emociones y de ahí para abajo todo lo que significa estar vivo. Es imposible creer realmente en Cristo y no experimentar vida, que es vida a todo dar. A todo dar. Imposible. Dios la bendiga, Laurita. Sigue por ahí que un día tú vas a predicar también, aunque sea y yo no pueda verte. Escuchar y entender la palabra de Jesús, el Evangelio, hará siempre lo suyo en uno. Siempre. No solo escucharlo, hemos dicho, escucharlo y entenderlo, asimilarlo, que haga lo suyo. Y ¡pum! Fruto, cosecha, vendimia. Escuchar y entender la palabra de Jesús hará siempre lo suyo en uno. Causa y efecto. No nos queda de otra. No podemos hacer otra cosa. Algo que Judas y los que son como él no conocen ni experimentan, aún habiéndose codeado entre auténticos creyentes. Y es que en honor a la verdad, el Evangelio no les ha amanecido. El verdadero discípulo da fruto. No hay nada más natural que eso. El cristiano no se preocupa tanto por dar fruto como por entender y asimilar el Evangelio. Crean en mí, dijo Jesús. En un momento dado en que muchos le preguntaban, haz una señal del cielo y creeremos en ti. Y en medio de esa conversación les dijeron a Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Tú estás hablando algo que no habíamos escuchado. Siempre escuchamos que teníamos que salvarnos a nosotros mismos siendo buenos. Que teníamos que cumplir los 10 mandamientos, que teníamos que estar circuncidados, que teníamos. Y ahora tú nos estás hablando de esta justicia que es más profunda y más grande que la justicia de los fariseos.
No una que es superficial, sino que es muy interna, muy profunda. Y Jesús les dice a esa pregunta razonable, parecía vuelcamundo lo que acaban de escuchar. Jesús le dice, esto es lo que mi Padre quiere que ustedes hagan. Crean en mí. Crean solamente en mí. Esa es la única obra que el Padre quiere que hagan. Crean en mí. Ese es el mensaje de todo Juan. Permanezcan en mí. Recíbanme. Tómenme. Bébanme. Crean mis palabras. Y uno puede codearse entre creyentes y no hacer eso. No tomarlo a Jesús. No recibirlo ni amarlo. No creer ni amar sus palabras. Y Juan expone que la razón para la incredulidad es dual. Por un lado prejuicio y por otro lado preferencia. Prejuicio no es otra cosa que una mente ya hecha. Una mente que ya no puede admitir que la verdad sea otra que la que él o ella ya ha concedido que es. No importa la evidencia en contra. Y que también le ayuda a pensar mejor de sí de lo que debería pensar. Y todos hemos estado ahí. Todos hemos estado llenos de prejuicios. Todos hemos pensado de nosotros mucho más de lo que debemos pensar. Pero no es solo prejuicio, otro problema grande para poder creer en Jesús y recibirlo y confiarlo es preferencia. Si no es prejuicio, es preferencia. Y preferencia no es otra cosa que elegir basado en gustos personales y no en la verdad. Una vida sobre otra. Elegir una vida sobre otra. Porque me gusta más esta. Porque prefiero esta. Sin tener en cuenta la verdad. La condenación, dice Juan, estriba en que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Por lo que la analogía de la vid verdadera, tridimensional, están mirando y todo eso, y de ramas llenas de fruto, no pretende contrastar, siga conmigo por favor, quiero que escuche bien esto. Esta analogía de la vid con ramas llenas de fruto no pretende contrastar la vida de ciertos cristianos fructíferos con la vida de ciertos cristianos no fructíferos. Eso no es lo que está en esta parábola o en esta analogía. No se trata de contrastar a cristianos fructíferos con cristianos no fructíferos como si algo así fuera siquiera posible, en realidad. Esta poderosa analogía contrasta más bien la vida cristiana versus la que no lo es. No apunta entonces a vivir la vida cristiana de cierta manera como más provechosa que a vivir la vida cristiana de otra manera, sino que apunta al poderoso milagro de la salvación per se. ¿Cómo llega uno a ser cristiano para empezar? ¿Qué resulta de uno ser cristiano? ¿Y por qué no tenemos de otra? ¿Por qué más vale que todos seamos cristianos, no que abracemos esta experiencia cristiana? Como tesis del libro, el evangelista Juan nos va a decir cerca del final, no hemos llegado ahí todavía, pero lo he mencionado varias veces. Estas cosas se han escrito. ¿Qué cosas? Todo Juan. Hay tantas cosas que Jesús hizo que ni en la tierra cabrían los libros que podrían escribirse, dice él. Pero estas que se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Esa rama con frutos es esa vida. Es una imagen, un retrato de vida. Vida a todo dar. Vida productiva, vida llena de significado, de sentido, lógica, que cae en su sitio, como la pieza de un rompecabezas, que no hay que forzarla. Vida. Justo eso que tú y yo tanto anhelamos y nos matamos trabajando, tratando de alcanzar. Esa rama con frutos es tipo de esa vida. Y acá Jesús no intenta amedrentarnos. Ojo, Él no intenta amedrentarnos con tal de que nos pongamos para nuestro número y comencemos a producir.
Esa vida de fruto requiere más que tu fuerza de voluntad o de ese famoso poner de mi parte. Si quieren esa vida, necesitan creer solo en mí, confiar solo en mí, recibirme solo a mí, tomarme solo a mí. No es Cristo más otra cosa. Nosotros muchas veces pensamos, ¿y qué de malo tiene un poco más? Más es mejor, pensamos, ¿no? ¿A quién le daña tener de más? Bueno, en el caso del cristianismo, eso es como si tú tuvieras un vaso de agua y estuvieras muriéndote de sed y es agua pura. Y dice, bueno, ¿qué de más tiene echarle fango y lombrices? Vamos a echárselo y no lo bebemos. Tan pronto le echas eso extra, la dañaste. La dañaste. Es solo Él. Bendito y alabado sea su poderoso nombre. Es solo Él. No es Él más religión, no es Él más me porto bien, es Él. Y no vamos a poder creer realmente en Él hasta que dejemos de creer en nosotros mismos. Esa vida de fruto no es algo que tú y yo producimos. Vaya imagen de gozo y de verdadero bienestar que sería esa de una vid llena de frutos para cualquier judío. Un judío tenía en su corazón este sueño para su vida y su familia. Yo quiero en mi casita tener una higuera, ponerme así en una esquinita, que la higuera me dé sombra y tener una esposa que dé muchos hijos. Yo tengo eso. Y la vid fructífera. La vid fructífera era un retrato de felicidad para el judío. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy todo eso que tú has estado buscando. Yo soy toda esa felicidad con la que tanto has estado soñando. Otra vez, nada menos que Él mismo. En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Las cosas no nos llenan, los logros no nos llenan. De hecho, lo más cerca que estamos para entender lo que es la analogía de cómo Cristo te hace feliz es, en mi caso, mi esposa. Porque a mí me llena y me lleno de gozo por una relación con otro ser humano que se llama Evelyn González Mercado. No el título que tengo, no si tengo o no seguridad económica, no si es Evelyn. Y luego mis hijos. Tú no tienes que ir a Disney. Tienes a Disney en casa con tus hijos. Y tú ves a tus hijos y se te salen. Y tú dices, Dios mío, qué gracias. Estoy nostálgico, veo las fotos de mis hijos por todos lados. A ver, la pone. Y yo digo, Dios mío, Evelyn, qué lindos son mis hijos. Entonces los veo en fotos pequeños, otra vez, y digo, ¿dónde se fueron? Están tan grandes ahora. Nosotros sabemos lo que significa el gozo de una relación. Bueno, eso es elevado exponencialmente en Él. Alabado sea su nombre. En Él. Él es la persona que va a llenar toda sed, toda necesidad. Nunca te va a defraudar. Es la persona que en el fondo has estado buscando conocer en todas las demás personas. Jesús dijo, en medio de una conversación con sus discípulos, Pedro pregunta, cuando Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Momentos antes había pasado eso, ¿no? Unos tiempos antes lo habíamos predicado. Él le dice, Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? ¿A quién iremos? No tengo opción. Por eso, refiriéndose ahora a esas mismas palabras, Jesús vuelve a decir, mis palabras los han limpiado a ustedes para dar así mucho fruto. Mis palabras los han podado, los han limpiado, han dado ese corte para esas cosas que los jardineros saben hacer bien, para que la cosa explote en fruto. Mis palabras hacen eso.
Y le dice Jesús, mis palabras ya han hecho eso en ustedes. El Evangelio. Y dijo, para que den mucho fruto. Y dijo también, fruto que trae mucha gloria a mi Padre. Esa frase es bien rica. Fruto que trae mucha gloria a mi Padre. En otras palabras, fruto que hace quedar muy bien parado a Dios. Piénsalo. La gloria de Dios en una vida llena de gozo es que hace quedar muy bien parado a Dios. John Piper lo puso así. Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Otro en la historia, no sé si fue San Agustín, uno de ellos, dijo, la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. La gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. La palabra que Jesús usa para eso, plenamente vivo. ¿Estás preparado? Gozo. Gozo. Dijo él, les digo todas estas cosas para que mi gozo esté en ustedes, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Gozo. Todo este pasaje trata de gozo, de puro gozo, de gozo completo. Gozo del que Jesús no estaba dispuesto a aceptar que ellos pudieran perderse siquiera una pizca. Ni tú tampoco. Chesterton escribe, oiga, se dice que la incredulidad es una religión de júbilo, o filosofía, o manera de ver el mundo, de júbilo. Y el cristianismo, una religión de tristeza. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, sería muy fácil probar que el cristianismo es pura alegría y la incredulidad pura congoja. Pero tal discusión no significaría todo lo que debe ser y no nos conduciría a donde debe llevarnos, porque todo lo humano debe tener así siempre júbilo y tristeza. Sea creyente o no sea creyente, habrá tristeza y habrá alegría. Hay veces que los no cristianos se ven mucho más alegres que los cristianos y deberían levantarse algunas banderas en nosotros. No porque tengamos celo de su alegría, que Dios los bendiga, pero por lo que van a escuchar ahora decir. Pero de nuevo, escuche esto. Todo el humano debe tener en sí júbilo y tristeza. Lo importante es la manera en que ambas cosas, dice Chesterton, se equilibran o se dividen. Bueno, en lo que a eso respecta, puedo decir con toda certeza que para el cristiano el gozo es central y la tristeza periferal. Porque para el cristiano los asuntos fundamentales de la vida han sido contestados. Solo los no fundamentales siguen sin contestar. Mientras que para el no cristiano la tristeza es central y el gozo solo periferal. Porque para este son las cuestiones fundamentales las que permanecen sin respuesta y solo las periferales obtienen algunas. La analogía de la vid verdadera recoge nuevamente el fin último del Evangelio y lo retrata con tan nítida definición que ya no debería estropear su imagen en la pantalla de nuestra imaginación, esta foto que ha sacado Jesús de lo que significa la vid verdadera. El fin último del Evangelio es tu gozo. Dios quiere tu gozo. Y estoy orando que eso se te quede grabado para siempre. Dios quiere tu gozo. Ese es Dios. El Dios que se ha revelado en Jesucristo, que va a la cruz del Calvario a morir por ti. Él quiere tu gozo. Y de eso es que trata todo el pasaje que estamos leyendo. De hecho, la mejor manera de saber que el Evangelio no le ha amanecido a alguien no es la presencia de tristeza en la periferia de su vida. Oiga, porque el cristiano ciertamente padecerá de ocasiones y de muchas razones para la tristeza.
incluyendo la partida de seres amados, noticias malas que llegan a nuestra atención, malos resultados en cuestiones de estudios clínicos, situaciones que explotan en la familia. Hay un montón de causas para la tristeza. Así que no es la ausencia de tristeza el asunto. Es más bien la ausencia de gozo. Es un gozo que es medular, no periferal. No un gozo que depende de ir a Disney. No un gozo que depende de que todos tengan trabajo y tengamos dinero de sobra. Es un gozo medular, central, en el core, en el núcleo de la vida. Una rama sin fruto. Te pregunto, ¿te ha amanecido el Evangelio? No pregunté cuántas veces has ido a la iglesia o cuántos años llevas en la iglesia. Ni siquiera pregunté si has estudiado o si eres pastor, si eres misionero. Podemos pensar que se traduce o se reduce a eso. No. Te ha amanecido el Evangelio. No estoy diciendo cuánta clase bíblica cogiste y cuántas historias de la Biblia puedes decir quién está casado con quién y quién sabe quién y cuál fue el profeta cuál. Con todo lo importante que eso es. La pregunta es, ¿te ha amanecido el Evangelio? Y una de las formas que podemos tener una idea de eso es que prestes atención a cómo está el coeficiente de gozo en tu vida. ¿Cómo está tu coeficiente de gozo en tu vida? El Evangelio es simplemente profundo. No es solo simple, es profundo. Y la gente piensa, yo me convertí hace años. Y no. Tú y yo no nos graduamos del Evangelio. El Evangelio es simplemente profundo. Nunca lo acabamos de internalizar o entender a todo dar. Estaremos una eternidad maravillándonos con este precioso Dios del Evangelio y diciendo, tú no dejas de sorprenderme, Dios. El Evangelio, tenemos que una y otra vez exponernos a Él. Tenemos que seguir exponiéndonos a Él en poderosas dosis diarias para que el Evangelio siga siendo lo suyo en uno. De nuevo, ¿cómo está esta mañana tu coeficiente de gozo? ¿Es tu gozo periferal o es medular? Y Jesús quiere dejarle meridianamente claro a sus preciados amigos que no les queda de otra más que permanecer en su amor si es que aspirarán al gozo. El horizonte asomaba una terrible tormenta que no tocaría solamente a Jesús. Él había hablado a saciedad de eso. Están asustados por eso. Y el gran temor latente era que al aumentar el calor, ellos serían tentados a tomar la pobre y fatídica decisión de no permanecer en su amor. Según se acerca el fin, según se acerca todo ese difícil desenlace anticipado por Jesús, la idea de dejar a su preciado rabí surcaría rauda y veloz el cielo de sus cabezas. Ser perseguido, seamos justos con ellos, ser perseguido no es poca cosa. No es poca cosa. Por eso Jesús les pinta el cuadro real de cuáles son todas las opciones que tienen aparte de Él. Especialmente aquellos y aquellas que aspiramos al gozo. Ninguna opción. Ninguna opción. Sin mí, nada podéis hacer. La pregunta nunca fue si Jesús podría abandonarlos. La pregunta siempre fue si ellos podrían abandonarlo. Jesús no lo dejaría huérfanos, eso está más que claro. Pero aún ellos tenían que decidir qué harán enseguida, qué harán después, en la hora del calor. Porque esta relación tiene dos vías. Por la parte de Jesús podían estar seguros de la relación. Él les está garantizando que pueden estar seguros de esa relación. Él los había elegido a ellos y no al revés. Él los había amado, Él los había conquistado a ellos. Él los interrumpió, Él los buscó, Él los persiguió, Él les bendijo, Él les dijo te amo cuando estaban completamente lejos de Él.
podían estar seguros de que el que inició esta relación quería seguir en ella. No, Él les recuerda: yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Pero sin embargo ellos tenían ahora que decidir, cuando subiera el calor, si querrían estar todavía en esta relación que le iba a costar todo. Todo. Cristo nos va a costar todo. Todo. El horizonte asomaba una terrible tormenta que no tocaría solamente a Jesús. Pasa con la vid, toca también sus ramas. G.K. Chesterton escribió: no es que el ideal cristiano haya sido tratado y hallado falto, ha sido hallado difícil y dejado sin tratar. No es que el cristianismo, el ideal cristiano, haya sido tratado y hallado falto, ha sido hallado difícil y dejado sin tratar. Difícil. Una importante realidad del cristianismo es la persecución inherente a este. La incomodidad inherente a este. Es como nadar en contra de la corriente. Por eso una buena parte del Nuevo Testamento se dirige a personas en vías de enfrentarse a la posibilidad del martirio. Chesterton también dijo: cuando creer en Dios se torna en algo difícil de hacer, la tendencia es alejarse de Él. Pero en nombre del cielo les pregunto: ¿hacia dónde? ¿Hacia quién? El verdadero peligro de no creer en Dios no es terminar creyendo en nada, en realidad es muchísimo peor, es terminar creyendo cualquier cosa. Así que no tenemos de otra. Si aspiramos al gozo, solo tenemos una opción: permanecer en su amor, sin importar qué. Cuánto cueste, si aspiramos al gozo. La salvación y por ende la auténtica vida cristiana no es un programa de autoayuda. No soy yo en mis fuerzas. No es un mecanismo de técnicas psicológicas que utilizo para ayudarme a mí mismo, cognitivas, conductuales, etc. No es fuerza de voluntad tampoco, ni es sudor humano. No es pujar, a ver si sale alguna uva que otra. Ni siquiera decimos cosas positivas, aun si ello fuera el mismísimo evangelio. Es más que eso, es permanecer en su amor. Es estar en esta relación con Él. Es confiar en sus promesas. Las promesas que dio alguien que se ha ganado nuestra confianza. Que se merece nuestra confianza. Que ha sido una y otra vez consistente como para convencernos de que me las puedo jugar todas con Él. Permanecer en su amor es mucho más que sencillamente decirme a mí mismo: soy amado por Dios, como técnica psicológica. Eso hágalo, eso es lindo, eso es bueno. Pero no es solo eso, no es tengo que recordar que soy amado por Dios. No, es experimentarlo, es estar en esta relación con Él, de vivir con Él. El secreto de cómo puedo y estoy supuesto a vivir mi vida no es una serie de creencias, no es una lista de doctrinas, no es una serie de ideas coherentes acerca del mundo, con todo lo importante que esas cosas son. El secreto de cómo puedo y estoy supuesto a vivir mi vida es una persona. Es Él mismo. No solo algo que hizo, sí es ese el principio, pero algo que está haciendo y algo que va a hacer. Pero más que eso es Él mismo. Él mismo. Yo no busco santidad, busco al santificador. Yo no busco sanidad, busco al sanador. Yo no busco salvación, busco al Salvador. Yo no espero ir al cielo. Lo que quiero es ver al Rey. Una persona en quien confío, venga lo que venga. Una rama conectada a una vid. Vaya retrato de salvación. Puro gozo. Les digo todo esto para que mi gozo sea vuestro. El famoso libro Ortodoxia termina así. Me tardé años en leer este libro. Me lo regaló una persona que amo mucho, el doctor Carlos Velázquez. Lo tenía ahí dando vuelta. Empecé a leerlo hace como 20 años y me voló la cabeza. Y dije, yo no soy tan, yo no puedo leer esto
Yo empecé a leer el primer párrafo y dije, yo no sé, está hablando chino para mí. Y recién, en tiempos más recientes, empecé a verlo de nuevo y empezó el Señor a decir, ahora Javier, ¿entiendes esto? Hay un montón de cosas que sigo sin entender, créame. Pero estoy luchando. Por lo menos ya leí el final del libro. Mire cómo termina este libro. Que hay que leerlo como 20 veces para entenderlo. Solo el final. Escuchen esto. La alegría, que fue la pequeña publicidad del pagano, es el gigantesco secreto del cristianismo. Y al cerrar este volumen caótico, su libro, vuelvo a abrir el extraño librito del cual vino todo el cristianismo. Y otra vez me ronda una especie de confirmación. Se trata de la figura tremenda que respecto a este asunto y a todo lo demás llena las torres del Evangelio. Por encima de todos los pensadores que se creyeron grandes. Su tristeza pareció ser natural, casi casual. Los estoicos antiguos, filósofos que hablaban, ¿no?, de que el asunto de hallar la felicidad o básicamente el sentido y propósito de la vida era el padecimiento, ¿no?, el sufrimiento, el negarse un montón de cosas y ahí va a haber plena vida, ¿no? Los estoicos antiguos y modernos se enorgullecieron de ocultar sus lágrimas. Sufrían ahí gallardamente. Jesús nunca ocultó sus lágrimas. Abiertamente las mostró en su rostro. Hizo accesible su rostro, a todas las miradas cotidianas, tanto como a la remota mirada de su ciudad natal, Jerusalén. No obstante, Jesús escondió algo. Los superhombres y los diplomáticos imperiales se enorgullecieron de refrenar su ira. Jesús nunca refrenó su ira. Derribó las mesas por la escalinata del templo. Incluso preguntó a los hombres cómo esperaban librarse de la condenación del infierno. No obstante, Jesús refrenó algo. Lo digo con reverencia. En esa personalidad violenta había un rasgo que debe ser timidez. Hubo en él algo que escondió de todos los hombres aquellas veces en que subió a orar en la montaña. Había algo que constantemente ocultó, a veces con un silencio repentino y otras veces con un impetuoso apartarse de la gente. Cuando caminó sobre nuestra tierra, había en él algo demasiado grande para que Dios nos lo mostrara. Y algunas veces imaginé que era su alegría. Su alegría. Demasiado grande como para poder asimilarla y hacerle justicia. Su alegría. No se trata de esto o de aquello otro. Hablamos de su alegría, la de Jesús. La misma para la que no tenemos escala. La misma que no quiere que nos perdamos ni siquiera una pizca de ella. Y esa es la que Él desea que podamos experimentar. Su alegría. No alegría genérica. Su alegría. El diablo nos ha mentido. Piensa o quiere convencernos de que Dios está en el negocio de ser alegre a costa de nosotros. Nada que ver. Él quiere compartir su explosiva alegría. Y lo ha demostrado una y otra vez. Por eso, casi rogándole a Jesús, mirando la tormenta al horizonte, les dice, permanezcan en mi amor, yo los amo. No importa lo que las circunstancias alrededor suya puedan parecer o no decir, yo los amo. Y termino ahora sí con algo que leí que me ayuda a cerrar esta mañana. Una mañana dominical, un pastor anunció a su congregación que en la noche predicaría acerca del amor de Dios. Al caer las sombras del atardecer e ir cesando la luz que entraba por los vitrales de la iglesia, la gente llenó el lugar. En el oscuro altar, ya de noche, el pastor encendió una vela. Con cuidado se dirigió hacia el crucifijo a sus espaldas. Primero, iluminó la corona de espinas. Luego, alumbró las manos heridas.
Después iluminó las marcas de la herida en el costado. En el profundo silencio que siguió, sopló la vela y abandonó la capilla. No había nada más que decir. ¿Hay alguien que por primera vez en esta mañana realiza que Dios lo ama? Ese es el evangelio en una nuez. Que eres más malo de lo que habías pensado, pero eres más amado de lo que habías sospechado jamás. Amado Padre Celestial, gracias. Oh, te doy tantas gracias, Señor. Gracias por estar aquí conmigo y con nosotros. Gracias, Señor, por tu espíritu, dar testimonio a mi espíritu de que me amas. Oro, Dios, que sigas amando a este pueblo. Que este día podamos darnos cuenta de las formas en que tú nos estás amando, recordándonos el evangelio. Señor, y miramos la fruta de la vid, miramos la planta y miramos cuando florece y luego cuando empieza ese fruto pequeño a salir y nos llenamos de gozo porque la vendimia se acerca. Señor, ayúdanos a abrazar los procesos por medio de los cuales tú nos enseñas el evangelio una vez más, para que el evangelio haga lo nuestro en nosotros. Señor, ayúdanos a no contentarnos con menos que con lo que tú quieres para nosotros. Gozo medular, gozo central. En medio de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, ayúdanos a poseer nuestras posesiones. Dios, y a dedicar tiempo para meditar, reflexionar, como ocurre con esa rama que recibe de la vid todos los nutrientes y la vida y el agua que necesita para poder tener vida y dar toda esa vida que a su vez va a dar. Que así seamos nosotros, Señor, en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tu evangelio siempre hará lo suyo en nosotros. Ayúdanos, Dios, a estar lo suficientemente cerca como para escucharlo, meditarlo, estudiarlo y entenderlo. Y que haya mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo. Dios la bendiga.